Shaninka Piyahana, mis amigos, esta vez ustedes verán cómo es una boda ancestral en Ashaninka. Claro que sí, aquí llegó la esposa desde España. Tuvo que dejar Europa para así poder seguir trabajando sobre nuestra identidad cultural, el poder rescatar algo muy importante que muchos jóvenes en la actualidad se están olvidando. Claro que sí, somos de diferentes culturas. Soy Ashaninka Neto, de aquí de la ciudad de Satipo, y aquí mi querida esposa es de la ciudad de Huancayo. No se pierdan estos capítulos muy llamativos, porque parte de todo lo que nosotros venimos trabajando en poder encontrar y rescatar nuestra identidad es lo que en la actualidad se ha perdido en ámbito de las comunidades ashánicas y también en las comunidades amazónicas de ciertas culturas que la verdad ya no se practica. Sin embargo, el día de hoy nos llevaremos a experiencias magníficos e espectaculares. ¿Sabes por qué? De hecho, esto regresa después de mucho tiempo, este gran matrimonio, este gran boda. Y claro que sí, mis amigos, se fue creado por Imperio Ashaninka. Y de esta manera continuamos, damos la bienvenida a la esposa, donde demostramos realmente el lugar donde nosotros vivimos como comunidad, donde todo este proceso que venimos llevando, innovando, rescatando identidad y cultura es parte junto con mi familia, ¿no? Que nosotros trabajamos con esta identidad y de esta manera nos fuimos de inmediatamente a poder cosechar los productos que es la yuca, que es tradicional en la comunidad ashánica. Claro que sí, una vez estando en el campo, nosotros nos dedicamos a poder cosechar este producto primordial para la sobrevivencia en las comunidades ashánicas, ya que fueron principales para poder sobrevivir, y de esta manera llegamos a este fondo de lo que es de los cultivos de la yuca, que también es parte principal para la preparación de lo que es el masato y esencial para poder seguir ayudando en el hogar. Y de esta manera damos unos pequeños tips de cómo nosotros cosechamos normalmente lo que es la yuca. Claro que sí, parte de toda esta experiencia nos ayudó a recordar muchas veces nuestros antepasados, cómo ellos trabajaban, un trabajo en equipo, un trabajo que demuestra realmente el amor hacia nuestra naturaleza, o el amor que existe dentro de ellos para poder rescatar nuestra identidad. Estoy súper agradecido a cada uno de ustedes el poder seguir trabajando con esta innovación cultural